Hola, Nanes, ¿qué tal? Muy bien, Agustín. Buenos días. Estamos con Nacho Torre, director general de transformación en Ibercaja y miembro de la junta directiva de la Caramba, asociación la de DEC. banca. O sea, entonces hoy tendremos que ponernos serios, ¿no? La banca es una cosa muy seria. Vamos a tener una entrevista con mucho humor y muy interesante. Yo he venido sin corbata para romper esos mitos. Muy bien, muy bien. Yo estaba a punto de ponérmela. Muchas gracias por acompañarnos, Nacho. Bienvenidos a Conexión CX, el podcast de DEC. Aquí hablamos de experiencia de cliente sin filtros. Nada de discursos prefabricados, best practices ni los KPIs típicos de los comités. Traemos voces, historias y retos reales de profesionales que están transformando la experiencia de cliente desde dentro, con Nanes Martínez Arroyo y Agustín Rossetti a los mandos. ¡Arrancamos! Nacho, siempre que empezamos los podcasts, a mí me gusta hacer una pregunta, ya la hemos hecho en los podcasts anteriores, y es ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque de pequeño nadie quiere ser director de experiencia de cliente. Sí, la verdad es que cuando yo era pequeño, que ha pasado algo de tiempo, lo de experiencia de cliente no existía, o desde luego no se hablaba de ella si es que existía. Habría sido un visionario. Entonces yo quería ser ingeniero forestal. Forestal, sí, forestal porque me gusta el monte, la montaña, el aire libre, pero como no me parecía suficientemente serio como la banca, dije, pues a ver, ingeniero, y combinándolo, y fíjate, de ingeniero forestal acabé en director de estrategia, transformación y dato y llevando la experiencia de cliente. Bueno, Bueno, hombre, pues algo tendrá que ver, ¿no? Porque dicen que la Sí. banca es la selva. Y una cosa, y si llevas ya tiempo con esto de la experiencia de cliente, si tuvieses que darnos tu definición, no la que ponen los manuales, no la que Sí. pone el manual de certificación de DEC, tu definición de la experiencia de cliente. ¿Qué es para ti la experiencia de cliente? Está muy bien traído Agustín, ¿eh? Porque hace algún tiempo no había definición, ni siquiera en los manuales. Cuando empezamos en Ibercaja en el 2010, hablábamos de experiencia de cliente, llegamos al 2012 y nos dimos cuenta que la gente no nos seguía. Habíamos pasado de la calidad de servicio a la experiencia de cliente sin contar lo que era. Y entonces hicimos nuestra propia definición y me gusta mucho. Os la voy a compartir para... ¿Vale? son interacciones, la experiencia de cliente son interacciones que los clientes viven con las empresas en las que suceden tres cosas. Las vivencias, que son objetivas, las percepciones, que es como tú ves que esto está sucediendo, y las emociones, lo que en ti provoca. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto. Esta mañana, como bien sabéis, se ha retrasado mi tren y se ha retrasado 65 minutos. Eso es una vivencia, son 65 minutos, una dimensión perfectamente objetiva. Yo lo he percibido como un retraso razonable. Con lo que llevo de contexto últimamente de retrasos, casi una hora me parecía medio normal. bueno, vamos a explicar a los oyentes que es que vives en Vivo Zaragoza en Zaragoza, y te has sí. desplazado a Madrid Pues, para venir. pues alguno no me ha notado con mi acento. Efectivamente, vivo y soy de Zaragoza. Entonces, 65 minutos, la vivencia, la percepción, bueno, más o menos un retraso razonable. Y me he sentido tranquilo porque me habéis dicho que podíais retrasarme el podcast una hora. Pero si yo hubiera tenido una conexión con un vuelo internacional para empezar mis vacaciones, los mismos 65 minutos los habría percibido como un retraso dantesco, que encima me habrían provocado un rechazo enorme al operador de movilidad y me habrían provocado, que esto es lo que importa, un mal recuerdo, una insatisfacción, hablar mal del operador y quizá no volver a confiar en ellos. ¿Y ahora qué me ha provocado? Pues me ha provocado satisfacción con vosotros porque me lo habéis podido retrasar y que voy a poder atender cualquier cosa que me pidáis. ¿Y ha hecho algo el operador, ¿no? Para mitigar ese malestar? Debo decir que sí. En este caso yo viajaba con Renfe, no sé por qué se ha provocado el retraso, pero Renfe me ha avisado a través de un correo electrónico, me ha dicho que mi tren se retrasaba, me ha dicho cuánto tiempo se iba a retrasar, me ha dicho en un correo posterior a qué hora estaba prevista la salida y a qué hora estaba prevista la llegada, y yo con eso he podido hacer la gestión con vosotros para poder Es hacer un este cliente muy podcast. majete, ¿eh? ¿Eh? Porque es un cliente muy majete Muy porque llegan a agradecido la tarde y ha y aceptado encima el... está agradecido, Bueno, ellos sí. los clientes Bueno, cuando ven que la empresa se preocupa por ellos, se Sí, esfuerza por ellos, cambia completamente, ¿no? Aunque la hora sea la misma hora, no es lo sí. mismo si ves que la empresa se preocupa por ti que si te ha abandonado, ¿no? Es lo que las empresas debemos hacer, creo, y eso es la definición que me pedíais de experiencia de Sí. cliente. Vives algo objetivo, tú lo percibes personalmente con tu contexto de una determinada manera, te provoca una emoción y esa emoción desencadena recuerdos que pueden llevarte a recompra, a fidelización o a todo lo contrario. Y ese es el ciclo de gestión de experiencia de cliente que debemos trabajar de manera consciente. Oye, y en un banco debe ser muy complicado, ¿no? Articular con lo complicado que es un banco, la normativa, los sistemas, oficinas. Articular la experiencia de cliente en un banco debe ser muy complicado, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no es sencillo. Y es que además la sociedad que vivimos hoy, que está un poco guiada por el tema de la inmediatez,
y de la admirabilidad. Todos queremos contar cosas impresionantes y además queremos contarlas ya. Y la experiencia de cliente te va a permitir contar cosas impresionantes, pero no va a ser ya. Y va a dar resultados, pero no van a ser ya. Ahora los chavales jóvenes y no tan jóvenes hablan del ghosting porque me has dejado en visto Bueno, durante 12 quizás es horas. lo peor que le puede hacer Sí, a alguien es eso. dejar un Sí, mensaje en En leído. visto, sí, Visto. en y- O visto. sea, eso Claro, es es que no me has imperdonable. contestado mi WhatsApp de ayer, eres lo peor. mi hija Alba igual, a las 2 horas de su mensaje me dice, me has dejado en visto, en visto. Digo, pero si tú no me contestas en día y medio. Pero claro, te deja. ¿Y eso qué pasa? Pues la experiencia de cliente va a dar resultados sostenibles y te va a crear ventaja competitiva, pero tienes que creer en ella y tienes que creer en tus ¿Y clientes. hay urgencia en la banca se da tiempo a que haya resultados? ¿O vive una tiranía de la inmediatez? La suerte es que en banca, como somos un sector tradicional y que llevamos las entidades financieras españolas que todavía operamos más de un siglo todas nosotras, pues al final somos pacientes. Y creo que la mayoría de nosotros hemos creído en nuestros clientes, que son lo más importantes, y hemos apostado por experiencia de cliente. Me atrevo a decir con cierto orgullo que Ibercaja fue pionera cuando ya en los 80 lanzó políticas de calidad de servicio y círculos de calidad que trajimos del entorno industrial y que hemos sido pioneros y que somos unos firmes creyentes. Pero hoy digo con orgullo que todo el sistema financiero español apuesta por dar una buena experiencia a sus clientes. Qué bueno. Mm. Y ah, me ha venido a la cabeza que a lo mejor, bueno, Mm. la película Aterriza como puedas, ¿no? Cuando dice, hoy es Sí. el día que no tenía que haber dejado de fumar. ¿Ha habido algún día en el que hayas pensado, no tenía que haberme dedicado a experiencia de Nanesti un día de esos cada vez que abre un Excel. Sí, incluso a veces 2 veces al día. Sí. ¿Tú eres más de ciencias o de Yo letras? tenía que haber hecho exacta. No, yo soy de letras. Yo De también, yo letras. también. De letras. Yo soy economista de letras. Yo de comer sopas de letras. Sopa de letras. Bueno, ¿qué día decidiste o Bueno, pensaste? yo recuerdo en 2017, el 1 de marzo, ese día, cuando me nombraron director de marketing, el consejero delegado, Víctor Iglesias, y confió en un joven de 37 años para liderar la práctica de marketing, incluyendo la experiencia de cliente. Y ahí viví 2 cosas. Viví que había profesionales del marketing en aquel equipo que podrían haber sido muy buenos directores de marketing. No sé si en ese momento, a lo mejor unos años antes. Y la primera acogida por parte de algunos fue extraordinario y por otros de sorpresa y a lo mejor decepción por no haber podido ser ellos. Sobre todo también porque estaban preocupados por sus equipos y no sabían a lo mejor como el que pudiera ser yo el director iba a Pensaba que ibas engañar a en llegar como ellos. Atila y ¿No te ibas conocían de a... nada? Sí, me conocían, pero a lo mejor, bueno, la sorpresa y el ser humano no está preparado para el cambio. O sea, Sí. le gusta el cambio, pero no cambiar. Ya, Y entonces, ya. lo primero es la negación, luego el rechazo y ya después, poquito a poquito, lo vas acompañando. De eso desde un punto de vista personal. Luego todo salió sensacionalmente bien, celebramos increíblemente sus jubilaciones cuando llegaron y sus equipos pues fueron y son extraordinarios directivos de ese equipo y de otros equipos. Bueno, a mí me consta que tu equipo te quiere mucho. O sea, ya habrás cambiado de equipo 1000 veces desde entonces, pero me consta que tu gente te quiere mucho. A mí me gusta ir a trabajar porque me sano. Me sano de los problemas que tengo fuera del trabajo. La verdad es que tengo una muy buena relación. Bueno, y luego también construyendo sobre esa idea, lo cierro ya, en el 2017 e incluso a día de hoy, el sector banca no pasamos por nuestro mejor momento reputacional. Antes hablaba de el profesor, el cura y el banquero en los pueblos. Ahora, profesor, el cura y ponme un cajero o ya veré si sigo confiando en ti o no en el pueblo. Entonces no pasamos por nuestro mejor O sea, es momento. que yo a veces lo pienso, qué difícil, ¿no? Es dedicarte a la Sí, experiencia de cliente en un sector que, oye, pues os han puesto la etiqueta de los malos de la película, ¿no? No hay más que un escuchar poco. cuando se hablan los políticos o cuando ¿no? la gente, la banca siempre gana, esas cosas que se dicen, ¿no? ¿No crees que la banca debería poner más en valor lo que hace? Sí, completamente. Yo creo que somos los malos de la película porque es fácil la técnica del enemigo común que genera distracción de otros problemas que probablemente sean más relevantes. Y nosotros hemos decidido que no vamos a entrar de manera frontal a ese juego y que seguiremos haciendo nuestro papel. Las entidades financieras estamos orgullosos de ser bancos, de ser entidades financieras, porque en el siglo XXI, en un país de la OCDE, es imprescindible que haya banca. BBVA, que tiene un blog de contenido súper interesante, lo recomiendo, aunque sea un competidor, porque además es muy educativo, escribió un post hace unos años en el que hablaba de por qué es imprescindible la banca en un país como el nuestro a día de hoy y te daba diferentes argumentos. Para canalizar el ahorro, la gente ahorra con la expectativa de no perder poder adquisitivo, eso lo hace la banca.
adelantar sueños futuros, ya sean particulares con viviendas, coches, motos, másters o empresariales, a través del mundo de la empresa. Todos los pagos. En la pandemia faltó papel higiénico, pero todo el mundo pudo pagarlo con tarjeta cuando hubo. Y hubo e-commerce. Entonces, Sí. al final, nosotros asumimos ese rol y lo asumimos con orgullo. Es verdad que luego cada banco sigue su estrategia. Y ahí es donde tenemos que buscar técnicas de diferenciación. Pues Pero no estamos haciendo proselitismo de ello, estamos dedicándonos a cumplir, es nuestro rol, confiemos en que en algún momento la sociedad lo valore y lo aprecie. o sea, vamos a ser ahora un poquito más cariñosos, Sí, vamos a ser, no vamos a voy meter a ser tanta. poli bueno, voy a ser Vale. yo poli bueno. Eso me encanta. ¿Cuáles son las estrategias entonces que seguís y qué es lo que diferencia a las buenas marcas? O sea, ¿qué es lo que hace, qué es lo que posiciona a un banco como un buen banco? Mira, nosotros ahora mismo hemos lanzado un nuevo posicionamiento como la experiencia del cliente y el marketing son primos. Os voy a contar los 3 últimos posicionamientos de Ibercaja. El primero, empezando por atrás, fue hablamos con hechos. Era un momento en el que Ibercaja fue de las pocas entidades que no tuvo ningún directivo imputado en ningún proceso judicial. Ojo, Eso, cuidado, ¿eh? Es eso, grave, ¿eh? Sí. eso, eso no Pero, debería de ser, eso no debería de posicionar, quiero decir, eso pues es, en aquel momento posicionaba y por eso era claro, hablamos con hechos. Era un pero eso dice posicionamiento, muy poco de España, ¿no? bueno, ve, Bueno, vale, venga, las entidades que venga. hemos quedado, hemos superado esa realidad, hemos hecho, las que no lo han podido, han desaparecido, lo han pagado. Hablamos con hechos. Ibercaja en origen, luego algunas Pues eso entidades me que parece absorbimos, sí, pero fenomenal. Ibercaja en origen no tenía ninguna preferente, no tenía cláusula suelo. Hablamos con hechos por aquellas malas prácticas bancarias que hubo en ese momento de algunas entidades, no teníamos, ¿vale? Defensivo. Fenomenal. Cuando la sociedad esto poco a poco lo fue digiriendo, pasamos a algo un poco más constructivo, más fresco, más animado, que era el banco del vamos. Pero seguíamos diciendo somos un banco, ¿eh? No era Ibercaja Vamos, era el banco del vamos. Y el banco era mecanoscrito, porque ser un banco serio. Y es un ejercicio responsable. Vamos manuscrito. Vamos contigo, vamos a cumplir junto a tus sueños, seremos tu copiloto. Luego llegaron los de Microsoft con el Copilot, lo tendríamos que haber patentado. Bueno, somos de copiloto. Y ahora es, nos mueves tú. Nos mueves tú. Porque nos mueven nuestros clientes. ¿Por qué nos mueven nuestros clientes? Nos mueven a las acciones que hacemos con ellos y nos mueve trabajar con ellos para poder hacer cosas con la sociedad. ¿Cómo? Porque Ibercaja revierte todo ese resultado en la sociedad. Porque la propiedad de Ibercaja son 4 fundaciones. Son fundaciones filantrópicas. Entonces, nuestro dividendo va a las fundaciones filantrópicas para que ellos hagan filantropía o a reforzar la solvencia para perdurar en el tiempo y poderles dar mucho dividendo para hacer filantropía. Entonces, cuando un amigo te dice un sábado por la noche, me fríes a comisiones, tío, no puedo vivir, le vais a dar al nombre Ibercaja Romareda, no sé si lo habéis visto en el campo de fútbol, Ibercaja Romareda. Comisión por llegar tarde, comisión por pasar frío, comisión por ganar, comisión por perder. Bueno, es un poco de broma, le digo, todas esas comisiones llegarán a un proyecto social. Dame un poco de tiempo que como el agua del Ebro llega al mar, tu comisión se transformará en un proyecto social a través de nuestra propiedad, que son fundaciones. Eso, por ejemplo, es diferencial. Muy bien. Bueno, O sea que eso es me un parece banco admirable. con alma, Sí, con y alma social. 100% propiedad de fundaciones. Solo quedamos 2, los vascos, Cucha, una gran entidad, y nosotros. El resto de su accionariado tienen propiedad que no es fundaciones. Y es muy legítimo, ¿eh? Pero es diferencial. ¿Hay algunos colectivos que estéis cuidando con especial mimo, ya que estamos hablando de ser ahora más cariñosos? En Ibercaja trabajamos igual de bien con todos nuestros clientes, ¿eh? ¿Cómo no voy a decir eso? Pero sí, en nuestro plan estratégico actual, que tiene un programa de cliente, un programa de resiliencia. En el programa de cliente hay 4 tipos de clientes y de esos 4 tipos de clientes hay 3 que son muy importantes para nosotros. Uno, los jóvenes, porque estamos viendo que cada vez les cuesta más emanciparse. Difícil. Sí, estamos viendo que cada vez les cuesta más emplearse. Entonces, queremos acompañarles de manera que tengan un adecuado bienestar. Tenemos un rol, ¿vale? Nosotros, el financiero, pero es un bienestar emocional, es un bienestar psicológico, es un bienestar de salud a través del ejercicio y del descanso, de un adecuado uso de las tecnologías para no infoxicarse, emborracharse o vivir en la cultura de la inmediatez que hablábamos antes. Hablamos de todo, pero nosotros vamos a lo nuestro, que es lo financiero. Que entiendan también que las finanzas forman parte de ese bienestar que ellos deben cultivar para poderse emancipar, para poder hacer frente al pago de ese máster, para alcanzar la independencia y la autonomía plena como adultos, también como adultos financieros. Los jóvenes con esta perspectiva, los mayores, porque también son un colectivo que consideramos que es vulnerable y creciente. Y una sociedad que no es capaz de tratar bien a sus personas mayores
no es una sociedad sensible. O sea, como sociedad en su conjunto, y nosotros queremos serlo. Ahí, por ejemplo, Ibercaja fue la primera entidad financiera que en 2019 sacó una versión iniciación, que estaba pensada para personas con dificultades cognitivas, pero fundamentalmente para personas mayores, donde no podían operar y con eso perdían el riesgo de hacer algo que fuera en contra de sus propios intereses, donde por supuesto todo era más grande, todo era más sencillo, les quitamos la funcionalidad que no les añadía valor y metimos el botón del pánico. Es un botón rojo enorme que aparece en todas las pantallas donde si lo pulsas llamas a un familiar que tú has grabado. No nos llamas a nosotros, que no confías del todo. Llamas a un hijo, a un amigo. Qué Entonces, bueno, eso después muchas entidades financieras continuaron con qué ello. bueno. Y otro colectivo que consideramos que es muy relevante y que queremos trabajar bien, porque en el pasado no hemos podido trabajar tan bien como hemos querido, son los autónomos, las micropymes, los profesionales, los comercios, porque son la economía real, representan el 90% de nuestra capacidad productiva del país y luego ellos son los que están dando la cara a los consumidores de calle. Entonces, queremos trabajar también mucho con ellos. Estos tres colectivos para nosotros hoy son muy importantes. Qué Muy bien. bien. Oye, y ahora todo es la banca online, la banca en el móvil. Sí. La verdad es que todo cada vez es más conveniente, más cómodo, funciona mejor. ¿Sigue yendo gente a vuestras oficinas? ¿Qué papel tiene la oficina en vuestra estrategia? Eh, Respuesta directa a la pregunta. Va mucha menos gente a las oficinas. ¿Ha bajado la expectativa de nuestros clientes de tener relaciones personales, humanas, aunque no sean presenciales, incluso aunque no sean en tiempo real? No, esa expectativa no ha bajado. Entonces, claro que los clientes van menos a las oficinas. Las entidades financieras tenemos menos oficinas, porque cuando fue el boom inmobiliario abrimos muchas más de las necesarias. Había una cada 1.000 habitantes en España y una cada 10.000 habitantes en Europa. Se nos fue de las manos. Hemos corregido, ¿vale? Esa es una realidad. Y además hemos ajustado horarios. Es también una realidad. Porque ahora puedes hacer muchas más cosas de manera digital. Sin embargo, siguen teniendo relaciones humanas con nosotros. Cuando tienen una duda en torno a una hipoteca, en torno a un hijo que se va a ir a vivir al extranjero y quieren tenerlo adecuadamente, pudiendo ser autónomo ahí. Cuando tienen la mala fortuna de heredar porque sucede este evento y quieren gestionarlo. Una empresa de determinados tamaños también. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ofrecer soluciones personales, pero no presenciales. O sea, ¿vosotros no creéis, por ejemplo, que pueda haber asesoramiento completamente online, por ejemplo? Si hay detrás un humano, en un momento concreto, pensamos que va a ser valioso y que va a ser muy útil. Otras cosas que se pueden hacer de manera autoconsumo, nosotros no le llegamos a llamar asesoramiento. Le llamamos autoconsumo y autogestión, que también puede ser. Pero apostáis porque haya siempre detrás una persona. Sí, nosotros consideramos que para los momentos vitales o empresariales relevantes en los que las decisiones financieras van a tener un impacto en tu vida o en tu empresa, Tenéis un nombre para eso. ¿eh? Tenéis un nombre para eso. Sí, nosotros llamamos el factor humano y en concreto el factor humaño, Humaño. que es ser humano a lo maño. Porque como somos los aragoneses, estamos muy orgullosos de nuestro origen aragonés, aunque ahora operamos en todo el país. Pero el estilo de relación aragonés, humaño, a lo maño, lo hemos llevado a todas nuestras relaciones. ¿Y cómo es? Es muy honesto, es muy franco, es muy directo, es profesional y es confiable. Es un poco como nos sentimos que somos los aragoneses. No sé si estáis viendo cómo Aragón se está convirtiendo en el receptor de una de las mayores inversiones en centros de datos, 45.000 millones para los próximos años anunciados entre el 24 y el 25. Y uno de los factores clave es la confianza que está ofreciendo el gobierno anterior y el gobierno actual, que son de diferentes partidos políticos, a las empresas. Porque somos tierra de pactos, porque somos previsibles y porque somos confiables. Y en banca igual. Siempre se ha dicho, los maños no somos testarudos, los maños tenemos razón. Efectivamente. ¿Quién no tiene un amigo maño en la playa, ha hecho la mil en Zaragoza o ha venido a las fiestas del Pilar? Muy bien. Fantástico. Estás escuchando Conexión CX, el podcast donde la experiencia de cliente se convierte en conversaciones reales. ¿Te gustaría participar y compartir tu visión? Contacta directamente con Nanes o Agustín a través de sus perfiles de LinkedIn o escríbenos a dec@asociaciondec.org. Y oye, de todo esto que habéis vivido, ¿qué grandes aprendizajes os lleváis de la experiencia cliente aplicada a la banca? Tanto cosas que habéis hecho vosotros como cosas que hayáis visto que hayan pasado en el sector. ¿Cuáles son vuestros grandes aprendizajes? Pues hay 3 lecciones que hemos aprendido concretas que para nosotros son reveladoras. Las hemos aprendido con el paso de los años, ¿eh? La primera es que en banca primero es cumplir y luego sorprender. Que funcione la app, que tenga dinero el cajero,
que cuando pierdas tu tarjeta en el extranjero y tengas que anularla porque estás inquieto, funcione el teléfono 24/7. Y luego después sí que te felicitemos por el cumpleaños, pero primero cumplir y luego sorprender, porque hay mucho hype con el tema de los momentos wow y de sorprender. Primero cumplir y luego sorprender. La segunda, la experiencia de cliente no es darlo todo a cambio de nada. La experiencia de cliente también está para obtener resultados económicos para las empresas a través de una adecuada satisfacción. No es te lo doy todo y te lo doy corriendo. Hay un ejemplo muy claro de esto en el mundo de los seguros. Pero el mundo de los seguros trabajó muy bien en saber cuánto es el tiempo óptimo de espera cuando ha habido un siniestro en carretera de la llegada de la grúa. Y lo han trabajado hasta optimizarlo. Y no se trata de que sea 0 segundos, que te teletransporten a ti y al coche. Se trata de entre 20 y 40 minutos han descubierto que es. Y que si va a ser algo más, se gestiona la expectativa con esas soluciones de te digo dónde está la grúa. Entonces no es darlo todo a cambio de nada. Hay que gestionarlo adecuadamente. Y la última es que la experiencia de cliente es 24/7, 365 y 100% de clientes. ¿Qué quiero decir con esto? En negocios grandes, como es por ejemplo el de la banca, podrías tener la tentación de decir, este problema solo afecta a 3.000 clientes de mis 2,5 millones. Ya lo cogeré en algún momento. Sí. No, pero es que el Me voy a servicio... enfocar en los clientes en los que tengo Sí, el negocio, que sí, son los que me dejan el margen y claro. tal, Es y todos que... esos clientes que se vayan a otro No, es grupo, ¿no? que... No, pero es que el problema solo sucedió durante 3 horas y media. No, pero es que si el 99% de los partos fueran bien y el 1% fuera mal, ¿cuántos niños nacerían muertos? Entonces, por llevarlo a un extremo. Sí. Bueno, pues no te digo que lo consigas, porque no va a poder pasar. Te digo que lo intentes. Y te digo que tengas la sensibilidad de que lo pienses así. Y esas son las 3 principales lecciones que hemos aprendido con estos años. Oye, y vosotros recogéis la voz del cliente, ¿no? Sí, Obviamente. sí. ¿Hacéis acciones con esos datos o simplemente los Usar usáis vale para algo. Sí, claro, o simplemente lo ponéis en las presentaciones porque quedan muy bonitos? la verdad es que sí. Realmente, sí. Sí, sí ¿Y desde que hace me, cuánto me estáis atrevo escuchando a voz de cliente y escuchando desde los años 80. O sea, tengo el recuerdo que yo ni me dedicaba a banca, aún quería ser ingeniero forestal. Entonces, en los años 80 ya las personas que había antes que yo, en calidad de servicio, ya hacían encuestas, se gastaban porrones de dinero en encuestas telefónicas. Afortunadamente, y en DEC lo sabemos bien y tenemos buenas prácticas y tenemos socios como hizo con José Serrano, que ha trabajado enormemente el tema de de la- los economics y de la voz del cliente, se ha ido sofisticando mucho. ¿En qué punto estamos ahora nosotros? Recogemos la voz de nuestros clientes, de todos los segmentos de clientes en muchas interacciones que tenemos con los clientes. Y en muchas interacciones ni siquiera es con encuesta, ellos ni son conscientes de que lo hemos reconocido, porque hemos dicho que hay vivencias que son objetivas, el tiempo que has tardado, si te han hecho una simulación o no te la han hecho, si te la han entregado o no te la han entregado. Yo solo puedo sacar de los logs de mis sistemas y luego hacerte una encuesta para ver tú cómo lo has percibido y qué has sentido y complementarlo. Utilizamos la información de estos clientes para pagar un 5% de la retribución variable del equipo directivo, desde el comité de dirección hasta el último gestor de clientes, y así va bajando. Utilizamos la voz de cliente para hacer diseño de producto y de servicio, en aquello que hemos detectado que estamos teniendo peores valoraciones. Utilizamos la voz de cliente para hacer modelos de propensión. Lo estamos introduciendo con Python, es el lenguaje que utilizamos para el desarrollo, para mejorar nuestros modelos de propensión de las próximas acciones de nuestros clientes. Lo estamos utilizando para dárselo a los gestores para que ante malas valoraciones hagan gestiones individuales con esos clientes y para motivarles. Pero cuando un cliente da una buena puntuación, le mandamos un correo al gestor y le damos la enhorabuena. Entonces, al final, estamos utilizando mucho la voz del cliente y nos está resultando muy valioso. ¿Y cómo la recogéis? ¿La recogéis con Likee, Qualtrics, Medallia, tal? ¿O hacéis más acciones aparte Pues de...? nosotros, cuando todas estas soluciones como Qualtrics, Medallia, en su momento Clarabits, Sí, Lykic, sí. emergieron, como veníamos ya del pasado, habíamos desarrollado un sistema propio. Ah, tenéis uno Sí, vuestro. ahora mismo nos atrevemos a decir que nuestro sistema no está al nivel de estos que hemos dicho. Con franqueza, ¿eh? Bueno, claro. No está al nivel, no nos da todas las Es funcionalidades. un año, ¿eh? Sí, No, pero no, quiero decir, no, pero no, no, aparte no... pero como nos lo hicimos a nuestra medida, está muy bien integrado en nuestros sistemas y adecuadamente interiorizado. Entonces, sí que estamos cogiendo algunos módulos de estas soluciones Vale. para lo que son las Para completar lo encuestas, vuestro. Vale. para encuestas y para redes sociales, que luego se integran en nuestros sistemas para poder cerrar el Integráis. círculo. Eso es. Vale. Qué bueno. Oye, y tú eres director general de transformación. Nosotros nos dedicamos a la Sí, transformación, sobre todo a la transformación cultural En Moebius. en Moebius, sí. y nos encanta. Y a la hora de transformar una empresa y hacerla customer centric, ¿cuál crees que son las principales dificultades que se enfrentan?
Pues está relacionado con el tema del cortoplacismo y de la verdadera creencia en que el cliente es lo más relevante para ti. Desde el primer ejecutivo y su equipo directo, los primeros tienen que creer mucho en que el cliente es lo verdaderamente más importante, eh, y que en el día a día las decisiones de negocio que se toman sean consistentes con eso, que te va a llevar en algún momento a dejar de obtener algún resultado económico de rabioso corto plazo. Por otro lado, en el platillo que debería soportar este discurso está la cuenta de resultados, que todavía no he encontrado en ningún sistema que no empiece por los ingresos, en la parte más alta. Y los ingresos te lo dan los clientes. Yo todavía no he conocido ingresos que no vengan de nuestros clientes. Entonces, al final, ser customer centric no debería ser tan complicado si entendemos todos que los ingresos vienen de los clientes. Lo complicado es que debemos entender que hay que trabajar con ellos para que sean fieles, compren, recompren, te recomienden y te traigan más, y que eso no es de carácter inmediato. Y que para que eso suceda tienes que resolverles problemas reales que ellos tienen. Yo no vendo hipotecas, yo vendo el sueño de poder ir de casa de mis padres, de poder tener una casa en Panticosa que es un destino extraordinario para poder ir a disfrutar de la nieve en familia, de poder empezar a exportar, de poder fabricar en un país que te resulte más conveniente, de poder no perder poder adquisitivo, porque si vendiera fondos o hipotecas estaría fastidiado. Ya. Tengo que vender soluciones que resuelven problemas de clientes. Eso es customer centric y eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Y qué errores cometen las empresas cuando intentan esta transformación? ¿Cuáles son los errores más comunes? Uno, Yo, dos, sí, para cuando un intentan par de ser customer errores, sí, centric, ¿eh? un par de customer centric y Agustín lo sabe bien que se dedica a esto. Dos tipos de errores que yo he visto en diferentes ocasiones, en customer centric, en innovación y en otro tipo de transformaciones culturales. Lo primero, eh, vender la moto antes de tener moto. Hacer grandes celebraciones culturales. La fiesta customer centric, el programa de innovación, y no tienes ningún resultado tangible detrás. Porque la sociedad ahora, aunque se trague las fake news, las de su empresa no. Se tragan las de fuera, pero las de tu propia empresa no. Los empleados de las empresas queremos realidades. Somos más críticos con nuestras empresas que con la Sí, sociedad. sí, queremos ver que esto ya a mí ya me está llegando, que yo ya lo estoy viendo, que yo ya tengo una herramienta, que yo ya estoy en un programa, que a mí ya me ha resultado la consecución de mis objetivos y hay más de retribución variable a ser posibles. Entonces, esto es lo primero, o sea, vender la piel del oso antes de Y la tenerlo. gente ya no quiere discursos vacíos, la gente ya no quiere que le digas Es más mucho que el mejor, cliente esté en el centro. La gente dice al final, "Oye, ¿qué herramientas Sí, me das para claro, dar? contarlo cuando ya lo trabajar, tengas. Y esto en mi trabajar. trabajo, Y ¿qué luego ya significa?". contarlo Nosotros en con Ibercaja somos muy de resultados. esa cultura, lo hemos sido siempre, porque además somos muy humildes, pero ahora observamos que lo son la mayoría y creemos que son aciertos. O sea, 1, 2, 3 años de trabajo los que consideres necesario para tener resultados que luego vendes, generan tracción y generan ilusión. Eso es un punto. Y el segundo, tener en cuenta a las personas. Cuantas más personas vayan a verse implicadas en el cambio, cuanto más le vayas a cambiar la forma de trabajar, más consciente deberá ser el proceso de gestión del cambio. Y hay metodologías, una se llama Prosci, por ejemplo, los modelos de COT, sí, Prosci o Prosci, momento Prosci, ya los de Prosci deberían luego hablar conmigo, o Kotter también. Hay marcos específicos de gestión del cambio y cuantas más personas y más impacto vaya a tener en ellos los cambios, más vale que lo gestiones de manera consciente. Y no es lo mismo un project manager que un change maker. Y cada vez esto va a ser más relevante en las empresas, porque por decreto 33 cada vez nos movemos menos. Entonces, No obedece órdenes, la gente no está dispuesta a completamente de acuerdo, Las Agustín. nuevas generaciones, Sí, hablas. no, y al ¿O final, qué? y después las empresas hemos hecho tantos proyectos que hemos perdido la credibilidad. Yo lo que nos Sí, estamos encontrando muchas veces es que cuando llegas a un sitio y dices que esto ya lo hemos hecho, ya lo sí. hemos hecho. Es como el que siempre le Otra duele vez. algo. ¿Qué le pasa ahora? Pues la empresa Vamos a igual. ser, Ya. vamos a ser customer, decía otro día una empresa, vamos a ser customer centric otra vez. Exacto. Porque ya han hecho 2 o 3 proyectos customer centric Sí, y la gente no ha visto un cambio. Un Entonces nosotros cambio. cada vez estamos trabajando más, fíjate, bueno, hay que trabajar de arriba abajo, pero mucho de abajo arriba, ¿no? sí, Mucho de darle a la gente herramientas para que haga cosas concretas en su trabajo. sí. Y efectivamente, mucha gestión del cambio, ¿no? Al final, cada vez Así más es. se parece más el trabajo que hacemos los formadores al que hace pues, una agencia de comunicación o incluso periodistas. Completamente de acuerdo. Blogs como este los estamos haciendo en empresas Sí, y nos están contando la gente que está gestionando el cambio, que está haciendo avance en su proyecto, pues nos lo están contando, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Y una cosa que también a mí de las cosas que más me preocupa siempre, el rol, puede ser el rol, tú que estás en un comité de dirección, sí, comité de dirección de un banco como Ibercaja debe ser un sitio entretenido. Me decía sí. otro día un directivo que es consultor, que ha sido deportista y me decía que
que es mucho más difícil, fíjate, es mucho más difícil el liderazgo en la empresa que en el deporte, porque hay más egos. Digo, que en el deporte de alta competición, dices, sí, hay más ego entre los directivos que entre los deportistas de alta competición. Digo, pues me parece difícil, ¿no? Pues yo doy fe de que hay muchos Sí, egos. entonces, ¿cómo se gestiona un comité de dirección? ¿Qué papel tiene un comité de dirección como el de un banco importante como Ibercaja en un proceso de transformación cultural? Tiene mucho. Y voy a construir sobre la idea de tu amigo deportista y ahora directivo. Estoy completamente de acuerdo con él. Nuestro consejero delegado se ha preocupado siempre mucho de que no haya a nivel de comité de dirección ni malos ambientes, ni peleas, ni discusiones, ni egos. Y Qué eso que yo bueno. no lo he visto asomar, la verdad, pero si alguna vez ha habido el más mínimo conato de asomo de eso, él lo ha cortado. Y varias de las misiones que en alguna vez, en alguna ocasión me ha encomendado, tenían que ver con la búsqueda de la mediación, de la colaboración, del elemento común que va a hacer que varias direcciones podamos sumar y no entorpecernos, y es fuente de ventaja competitiva constatada. Te lo puedo asegurar. Que un comité de dirección esté cohesionado, vaya a uno, se tengan, por supuesto, respeto, e incluso en algunos de ellos admiración, y por qué no, varios, incluso amistad, eso trasciende hacia abajo al nivel 2, Claro. trasciende hacia abajo a todos, y no te imaginas la velocidad, el foco y alineamiento que eso puede llegarte a dar, incluso más que el tamaño. Y eso es muy relevante. Y nuestro consejero delegado se preocupa de eso muchísimo, porque él ha vivido épocas en las que no ha sido así. En empresas centenarias hay distintos momentos del tiempo, Mm. y él es perfectamente consciente de la ventaja que supone. Se ha preocupado de que suceda, está sucediendo, Qué grande. y así da gusto ir a trabajar, aunque trabajes mucho. Y una cosa, y tú que haces transformación, al final la transformación hay que medirla. Y muchas veces es lo más complicado, ¿no? Al final las ventas, el margen, todo eso es casi Sí, automático. ¿Cómo mido, qué KPI utilizo para medir el avance de un proyecto de transformación? estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Probablemente el desafío más relevante que nos encontramos en mi área cuando empezamos, que es estrategia, transformación y dato, es el ciclo de la gestión. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mido? Era medir, como dicen los financieros, el delta, que es el resultado agregado que te da un plan estratégico, centrándolo en transformación, ¿vale? Una entidad financiera como la nuestra, por la pura inercia, sin hacer prácticamente nada, durante varios años daría resultados. Tienes clientes, tienen productos, tienes servicios, hay cartera, genera resultados. Casi sin hacer nada, sin liarla, daría resultados. Metes planes comerciales y de marketing, consigues resultados del año. Metes proyectos estratégicos pensados a 3 o 5 años y es donde mides el delta. ¿Cómo se mide ese delta? Eso es verdaderamente difícil. Nosotros lo hemos hecho con un cuadro de mando que tiene solamente 3 niveles, que en su conjunto no tiene más que 58 indicadores, pero son verdaderamente sistémicos. Están muy conectados entre ellos. Y no se trazan directamente ninguno, ni con ninguna dirección de área, ni con ningún proyecto. Es cuando, al ver que alguno no está en el umbral que queremos que esté, buscamos las causas y vemos si está en modelo operativo, está en proyecto, ¿Y pero alguno, tiene que y ser. alguno que puedas contar? No, la verdad es que hay alguno en concreto que no está yendo todo lo bien que querríamos. No querría aquí No, desnudar nuestras Pero vergüenzas, pero te voy a decir puedes. que tiene que ver con un segmento concreto de los que hemos hablado antes, que para nosotros es relevante, colectivo relevante, que no estamos consiguiendo que determinados productos que nosotros pensamos que son buenos para ellos, incluso más que para nosotros, penetren en esa base. Y somos conscientes de que tenemos que trabajar porque para ellos son muy buenos, no lo a están nosotros no viendo. son los que más rentabilidad nos van a dar en el corto plazo, pero sabemos que en el largo, al ser buenos para ellos y darnos bastante información sobre ellos, acabarán siéndolo. Eso está siendo uno, y eso ¿Verdad? es transformación. Y ese se llama cliente comprometido y tiene una métrica. Por lo que me hablabas de la métrica. Muy bien. Claro, pero es que a lo mejor, por ejemplo, si son los jóvenes, hasta que eso les entre en la cabeza, y te digo una cosa, ¿Has sacado orden? la gente joven lo tiene tan complicado que yo creo que, y además son raritos, ¿sabes? Sí, Yo tú que eres. tengo hijos, sí, son raritos. Yo también pensaba eso, pero ¿Sabes qué pienso yo de los jóvenes? Yo tengo en mi equipo gente de 20 y pocos años, que se llevan con mi hija, por lo tanto, 10 o 12 años. Pero yo me llevo con ellos 20 años. Es decir, se parecen más a mi hija que a mí. Mis padres me educaron a mí de una manera. Yo estoy teniendo que educar a mi hija de una manera muy distinta, por el contexto. Claro. Ni es mejor ni es peor, pero el contexto es muy distinto, y lo sabéis. Los programas que hay en la tele ahora influyen muy negativamente, así lo digo, llamada para la tele, en estos críos, o el TikTok. Y entonces pienso, tengo que gestionar a mi equipo de 20 y pico años de manera más parecida como educo a mis hijos respecto a como mis Que padres me como un educaron a mí. colega. Con lo cual, el tema no está en ellos, el tema está en nosotros.
Los directivos Sí, yo creo que, somos los que bueno, tenemos yo que creo darnos cuenta cómo a esta sociedad hay que fíjate, llevarla yo creo a que sacarle de muchas valor. cosas de las que decimos Nosotros. ahora, muchas cosas de las que decimos ahora de la generación Z, las decían de nosotros, cuando llegamos a Sí, trabajar. hay un tema. Ese tema es interesante. ¿Qué es generacional y qué es ciclo Y vital? después hay ¿Qué es cosas una que generación y muchos qué es un ciclo vital? Y Sí, después es verdad que lo que hay ahora es una cultura que no había en nuestra época, que es de inmediatez. Y de sí. inmediatez, pues a la hora del disfrute. Y de Pues a mí dopamina, sí. yo cuando entré en KPMG, pues me dijeron así, esto es un pacto con el diablo. No, eso me dijeron en DMR, en un KPMG. Esto es un pacto con el diablo, pero después de 14 años entregando tu vida, podrás ser socio. Y yo dije, mola, pero era así idiota. Sí. Pero eso hoy en día, No. ese discurso, que ya había gente de mi época que no lo compraba. Yo tengo un amigo que se levantó de una entrevista a Accenture y se fue porque le dijo que no estaba dispuesto a eso. Había gente inteligente en esa época ya. Pero eso un chaval de hoy en día no te lo compra. Claro. Entonces, bueno, es un cambio de inmediatez, de bueno. Y creo que somos nosotros los que debemos encontrar de qué manera sacaremos valor de estas Terrible, ¿no? El generaciones. pato con el diablo. Sí, sí. Oye, lo dice el pato con el diablo, ¿eh? No se me ve demasiado bien, pero lo dice. Bueno, así te conservas de bien, Claro, va a ser eso. como Fausto. Sí, no funcionó. Yo, Nacho, le quería hacer una pregunta, simplemente a modo mentor. Sí. El consejo que le darías a alguien desde tu experiencia, es un poco por cerrar ya, ¿no? Por ya liberarle Sí. para no abusar. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere liderar un proceso de transformación? 2 frases. Yo lo que más que liderar un proceso de transformación, lo que le diría a alguien joven que inicia su etapa Vale, profesional es que trate de buscar algo que le apasione, eso es muy relevante, que piense en el rabioso corto plazo, próximos 2 o 3 años, en disfrutar mucho y con mucha pasión de aquello que vaya a hacer, que sea muy amable con su entorno, que sea empático para saber qué es lo que está sucediendo alrededor, que procure no ser mandón y buscar cohesión y pactos a su alrededor, y que con eso probablemente acabe siendo un profesional de futuro, una gran persona y un líder humanista. pues yo aconsejo a los que han escuchado a Nacho que le hagan caso. Sí, yo creo que ¿eh? esa es la idea. Que sea- Pues oye, Nacho, pues nos ha encantado tu visión, nos ha encantado lo que hemos hablado de experiencia de cliente, de banca y esto último, pues que tiene que ver también con el liderazgo y el desarrollo profesional. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. A Nanes, vosotros. ¿qué es lo siguiente que nos viene? Pues vamos a hablar con alguien del Ayuntamiento de Alcobendas. Anda, entramos Sí. en la política. Entramos en Un política, sí. referente en la gestión. Pues Sí, sí. haremos el siguiente podcast, hablaremos con Belén, ¿no? Con Belén. Del Viene Belén. Ayuntamiento de Alcobendas. la Trabajan concejala. mucho por el ciudadano. La verdad es que son duda. pioneros. Entonces, hoy hemos visto, al final siempre es lo mismo, ¿no? Hemos visto al cliente del banco, veremos a ese cliente siendo ciudadano en el Ayuntamiento de Alcobendas. Oye, muchísimas gracias, Nacho. Gracias Muchas a vosotros. gracias, Presente con Nacho. nosotros y a tu disposición para lo que necesites. Gracias. Esto fue Conexión CX. Si te gustó, compártelo y síguenos. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, ya estamos conectados. Nos vemos en el siguiente episodio.